Perdón, Mauricio. Queremos, claro, ahondar en esta etapa, ¿no? Estamos, lo que decíamos, a pocos instantes probablemente de que pasemos a lo que se llama la fase 3, en términos de las medidas y restricciones que se toman en materia de salud pública para evitar la propagación del virus del coronavirus, ¿verdad? Ya tenemos 34 casos confirmados, si no estoy equivocada, Mauricio. El ministro dice que esto va a empezar a duplicarse, ¿verdad? En los próximos días, cada 4 días se va a duplicar. Y por lo tanto queremos justamente entrar en más detalles respecto de lo que se viene. Estamos en línea con Rodrigo Cruz Choapa, él es médico, infectólogo, académico del Centro de Análisis e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Doctor Cruz, gracias por su tiempo con ADN hoy. Un gusto. ¿Qué tal, doctor Cruz? Hola, un gusto. Bueno, entendemos, doctor, que lo que está en juego acá es dosificar o controlar, contener la tasa de aumento de contagio en una fase temprana para poder ir administrando este proceso de una manera que no implique colapso. A su juicio, ¿eso se está haciendo bien en Chile? Sí, sin duda. El Ministerio de Salud, independiente del gobierno de turno, tiene funcionarios y profesionales que son bastante técnicos y capacitados en este tipo de problemas, este tipo de infecciones, y ya lo hemos vivido anteriormente. Si ustedes se acuerdan, en el 2009 la pandemia de H1N1 puso a prueba el sistema de salud del mundo y también de Chile, y se hizo bastante bien. Hubo algunos problemas, pero se llevó a cabo un buen plan y se sobrellevó bastante bien el problema, y en estos momentos hay un plan bien claro que ha sido diseñado, como dije, por los profesionales, por los técnicos del área, y que se está llevando desde mi punto de vista bastante bien. Uh-huh. Así que... sí, se lo pregunto porque en algunos países vecinos, incluso teniendo casos todavía contados por pocas decenas, Argentina, Brasil, en fin, da la impresión, y en algunos otros países más chicos, medidas más drásticas, prohibición de vuelos a la Trump en Estados Unidos, restricción para espectáculos masivos de una manera más estricta que en Chile, no para públicos de hasta 5.000 personas, sino hasta 1.000 o hasta 500 personas. Entonces uno se empieza a preguntar, a ver, ¿estamos con la manga muy suelta aquí? ¿Habría que ser más estricto o no? No, porque en estos momentos no se justifica suspender eventos más pequeños. Ya se suspendió, por ejemplo, Lollapalooza, se están suspendiendo, y probablemente en los próximos días vamos a tener suspensión de eventos tan masivos como Lollapalooza. Pero en estos momentos en Chile lo que ha ocurrido es que la mayoría de los casos son infecciones de pacientes que llegaron con esa infección. Lo que pasa son infecciones introducidas, y principalmente de familiares o amigos que están asociados a estas personas que llegaron infectados. Sí, ahí quiero entrar, perdone que lo interrumpa. Claro, dígame. Doctor, mire, lo siguiente, estamos conversando con el doctor infectólogo Rodrigo Cruz. Lo que pasa acá es que lo que hemos visto, y no de manera oficial, es que hay gente que está llegando precisamente de los países más contaminados, que tienen, digamos, las mayores tasas de contagio, después de China, por supuesto, y de Corea del Sur, como es Italia y España, y que no están respetando la cuarentena, porque además, ¿de qué forma, digamos usted, a menos que este fuera un estado policial, como ocurre en China, dígame, cómo se controla que la gente efectivamente se quede en la casa y tome la medida responsable de hacer la cuarentena? Entonces, primero quiero partir por ahí porque hay una gran duda al respecto. Y lo segundo es que mucha gente dice, ok, pasamos la fase 3. ¿Y qué pasa con las aglomeraciones de todos los días en el metro de Santiago? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, es fundamental en este tipo de pandemia y en este tipo de enfermedades, aparte de las medidas que toman los gobiernos, los ministerios de salud, es fundamental que la población se comprometa, que la población entienda que esto no es mentira, que esto no es una invención de un gobierno o de la Organización Mundial de la Salud, y que por lo tanto, si llegan de países donde hay problemas, donde hay infección y un brote en algunos países descontrolado por
por coronavirus, tienen que hacer la cuarentena, tiene que haber una responsabilidad social. Pero es que eso no está pasando, pues doctor, si eso es lo que le pregunto. Entonces no se requiere una medida como la que ha tomado España, que señala que es un delito de salud pública la persona que no cumple la cuarentena y por lo tanto se expone a eso. En estos momentos, probablemente, si tenemos circulación comunal en la comunidad de virus que aún no se da en Chile, probablemente el gobierno y el Ministerio de Salud va a avanzar con medidas de ese tipo, no tengan duda. También es complicado porque también se tiene que tener cuidado con las restricciones de la libertad en un país democrático como el nuestro. Pero no tengan dudas que si tenemos casos que circulan en la comunidad ya no asociados a pacientes que, por así decirlo, importaron esta infección, vamos a tener restricciones sin duda en la comunidad. Doctor Restricciones Cruz, incluso más sí. pequeñas, y yo creo que vamos a tenerlo, sin duda, Sí. y no tendríamos que asustarlo y Hay que prepararse. Hay que prepararse. Doctor Cruz, la mayor preocupación, se ha dicho, es la coinfección, el que esto se dé justo en nuestro periodo otoño-invierno con el brote de influenza anual que tenemos en Chile. Claro. Y bueno, parte justamente ahora el lunes, en 3 días más, la vacunación masiva con el sistema público. Se está recomendando que todos los que no sean grupos de riesgo, que ahora se extendió el grupo de niños hasta 10 años, fuera de los adultos mayores o las personas con enfermedades preexistentes, todo el mundo se vacune. Claro. ¿Usted comparte ese criterio que todos los de edad media también debiéramos vacunarnos a como diera lugar contra la influenza para evitar estar expuestos a 2 virus? Chile como país, como política de país, como política ministerial, siempre ha tenido un sistema de vacunación de los grupos de riesgo, que ha sido efectiva en el tiempo. Ahora, esos grupos de riesgo tienen que estar muy conscientes y tienen que ser muy responsables, y es lo que hablaba recientemente con Mirna, que los grupos de riesgo y toda la población tiene que ser muy responsable de su salud en este caso, porque sabemos que en invierno aumenta la circulación no solamente de este virus, podría aumentar aumenta la circulación de otros virus respiratorios, y por lo tanto estos grupos de riesgo tienen que vacunarse. Ahora, si usted me pregunta a mí como infectólogo y como médico, si los otros grupos que no están en los grupos de riesgo pueden vacunarse, pero por supuesto que sí. En Chile tenemos una vacunación de grupos de riesgo porque siempre nos ha resultado efectiva, y porque además por una cuestión de costos muchas veces, claro. Porque vacunar a toda la población aumenta considerablemente los costos. Claro, pero ¿sí? Si la persona tiene la posibilidad de comprarse una vacuna y no está en su grupo de riesgo, pero perfectamente, y no va a tener ningún problema, muy por el contrario. Sí, doctor Cruz, para cerrar, se nos acaba el tiempo. ¿Qué hay de lo que se ha señalado, y que se lo pregunto porque hay excepciones, de que esto tiene fundamentalmente afectación a la población de adulta mayor, porque ayer veíamos noticias de Francia donde jóvenes estaban en estado grave? Entonces quiero saber qué hay de eso. A ver, como concepto es que los virus respiratorios pueden afectar a cualquier persona a cualquier edad, ¿ya? Todos los virus respiratorios. Coronavirus también puede afectar a cualquier grupo etario. Sin embargo, cuando uno ve los datos principalmente de China y también de otros grupos, de otros países, efectivamente los grupos más afectados son los grupos de 49, 50 años para arriba. Más aún aquellos pacientes que cursan con una infección grave. Los pacientes con infección grave tienen alguna comorbilidad, es decir, son hipertensos, son diabéticos, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes asmáticos. Por lo tanto, los pacientes que tienen estas patologías de base, sin duda que tienen más riesgo de cursar con una infección grave. Eso es así, y por lo tanto, en esos grupos de riesgo que sabemos, tal como lo conversábamos en relación a la pregunta anterior, tienen que también vacunarse con mayor prioridad. Esos grupos de riesgo, esos pacientes que tienen comorbilidad, porque también tienen riesgo no solamente de infección por coronavirus grave, sino también mayor riesgo de influenza grave, ¿ya? Así que eso es fundamental. Yo sé que hay grupos antivacunas, sí, que dudan de las vacunas, pero en estos momentos llamamos a una responsabilidad social también de la población, y eso es fundamental.
Doctor Rodrigo Cruz, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Encantado.